Margarita Stolbizer, usted lo sabe muy bien, además de ser diputada nacional por la Unión Cívica Radical, tenemos otro diputado más aquí para opinar sobre el mismo tema y otros, por supuesto. Es la referente tal vez más importante de la Unión Cívica Radical ahora, es la presidenta del partido en la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos. Yo tengo el gusto de haberle hecho una entrevista antes de que la eligieran como diputada nacional en una elección que para algunos fue sorpresiva por el caudal que llevó de votos, ¿no?, en aquella oportunidad. Margarita, bienvenida. Muchas gracias. Empezamos ya directamente para saber los superpoderes. Obviamente ya hubo expresiones en contra de los superpoderes suficientemente importantes de la Unión Cívica Radical. Sí, yo agregaría... Recién escuchábamos las explicaciones técnicas de Capitanich y bueno, cada uno tiene su posición, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que hay que hacer es hacer una mirada, un repaso sobre un contexto un poco más general que nos va a demostrar que no se trata solamente de estas atribuciones especiales que el Congreso le delega a través de la ley de presupuesto, sino en general de esta vocación concentradora del poder que está ejerciendo el Poder Ejecutivo, que está socavando el funcionamiento de las instituciones. Y me refiero a que tenemos no solamente la prórroga de la ley de emergencia económica, que le otorga facultades realmente muy importantes, sobre todo en materia de contratos de servicios públicos, todo el capítulo de la ley de presupuesto, que es una delegación de atribuciones propia del Congreso, donde se agrega incluso que estas atribuciones pueden ser ejercidas sin sujeción a la ley de administración financiera ni a la ley de responsabilidad fiscal que el mismo Congreso votó hace 2 meses, por ejemplo, y a través de la cual estamos diciendo a las provincias: ustedes tienen que tener este comportamiento fiscal, la nación no tiene por qué tenerlo, no tiene por qué tenerlo el jefe de gabinete, a quien se le está dando atribución para convertir en virtual el presupuesto de la noche a la mañana, pasarlo por una picadora y hacer lo que quiera con los recursos del presupuesto. Según su antecesor, Capitanich, esto no va a suceder de esta manera, ni mucho menos. Claro, ¿no? Porque Alberto Fernández es bueno, prolijo y realmente no hay nada por qué pensar esto. Por eso es que quiero agregar el contexto general. Eso me sonó ironía. Fue ironía. Ah, bueno, está bien. No tiene antecedente. El hombre fuerte de Cavallo en la década del 90 hoy es el hombre fuerte de este gobierno de Kirchner, pero bueno. Lo que quiero decir, ¿cuál es, digamos, el escenario? ¿Cómo se completa el escenario? No solamente se está otorgando facultades, sino que se están eliminando las atribuciones de control del Congreso, porque simultáneamente se está obstaculizando la aprobación de la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control de los decretos de necesidad y urgencia, en un gobierno que, teniendo mayorías parlamentarias propias, hace un abuso de los decretos de necesidad y urgencia como no hizo ni siquiera Menem, a quien Cristina Kirchner se oponía, por ejemplo. O tal vez mucho más grave que eso, la forma en que se obstaculiza y se desnaturaliza la ley de acceso a la información pública, justamente en la comisión que preside Cristina Fernández en el Senado, y que no... ¿Por qué se obstaculiza? Porque evidentemente teniendo esa ley... cualquier ciudadano podría acceder. Exactamente. ¿Pero y por qué no? Eso frena la labor del periodismo, toda la investigación del periodismo. Es decir, si yo quiero ir, nunca me pasó de ir porque yo tengo fuentes directas, pero bueno, claro, algunos la tienen, otros no la tienen. Pero si yo quiero ir y conocer datos muy precisos, ¿quién me lo va a impedir? Y el funcionario puede hacerlo o no hacerlo, si quiere o si no quiere. No hay una ley hoy que obligue al Estado a brindar información sobre lo que ocurre adentro del Estado. Esto que garantizaría, por supuesto, un funcionamiento mucho más transparente. Fue muy promocionada como lo contrario, ¿no? Claro, la ley de acceso a la información permitiría que el Estado fuera como un vidrio a través del cual el ciudadano puede mirar lo que pasa adentro. Esto es lo que hace que el Estado tenga un funcionamiento transparente si hay más ojos que lo miran. Ahora, yendo al punto, ¿mucha gente ha ido y no ha tenido acceso? ¿Hay denuncias concretas de que no hubo acceso a la información? No, es que lo que no existe hoy es el derecho de acceso a la información tal cual está reglamentado, con una media sanción de la Cámara de Diputados que lleva 2 años, porque además el tema es que se obstaculiza y se traba y se desnaturaliza el tratamiento porque se le van a incorporar modificaciones para que estemos más tiempo todavía sin ley de acceso a la información. Esto que se viene tratando en la Cámara de Diputados hace años, que llegamos después de un trámite dificultoso a tener una media sanción realmente muy, pero muy prolija, y hoy está trabado, frenado, cajoneado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
el inconveniente que hay. Ustedes verán además que en cada una de las presentaciones que hacen las organizaciones no gubernamentales, sobre todo, se plantea siempre que el tema de la reforma política no es solamente de ver cómo controlamos un proceso electoral a través del voto electrónico, que es el gran invento que tienen para transparentarla con la reforma política. Exige sobre todo un mecanismo de transparencia absoluta que reconozca además lo que dicen todos los pactos internacionales en materia de derechos humanos, que es que cada ciudadano tiene la libertad de expresarse y también la libertad de informarse. Y hoy eso no existe en la Argentina. Si tuvieran que calificar al gobierno, estamos hablando de conjunto, ¿cuál sería su verdadera calificación? Porque hay quienes dicen, por ejemplo, recién Capitanich nos decía algo que me parece desde su punto de vista sensato. La oposición argumenta todo esto, nos trata hasta casi de autoritarios, porque es el argumento que están utilizando en este momento. Es el argumento de oposición. ¿Ese es el argumento de oposición? No, yo diría que... ¿O es la consecuencia? Claro, puedo decir las cosas buenas y malas de este gobierno, ¿no? Y me parece que ha tenido gestos positivos. Yo valoro la última medida de aumento de salario, por ejemplo, me parece que es una medida valorable, de la misma manera que lo hago con todo lo que ha sido el cambio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me parece que ahí se comenzó con un decreto de autolimitación de las atribuciones presidenciales que fue bueno, la instalación de un nuevo procedimiento, y las nominaciones también son buenas. Pero finalmente a los que presentó el presidente directamente siguieron su curso, ¿no? Claro, bueno, algunos podrán criticar esto. Yo no soy de los que critican absolutamente todo, y por eso no voy a criticar ese aspecto, donde me parece que hoy nadie puede decir que ninguno de los miembros de la Corte es amigo del presidente, como ocurría así en la década anterior. Ahora, frente a eso veo que hay realmente un debilitamiento muy grande de las instituciones, que hay dos formas de clientelismo muy perversas: el clientelismo de los pobres, de la contraprestación que ataca la dignidad de las personas, y hoy un nuevo clientelismo que es el clientelismo institucional, que es el manejo arbitrario y discrecional de los recursos públicos para darle a las provincias más amigas, menos a las menos amigas. Por supuesto que se está haciendo. Cuando uno mira el abuso de los decretos de necesidad y urgencia, son entre otras cosas para asignar recursos a las provincias amigas. Ahora, en esto yo vengo haciendo una aclaración. A mí no me enoja que le manden más plata a Santa Cruz porque es la provincia del presidente. Me enoja la desproporción que existe cuando se asignan los recursos que se recaudan con el esfuerzo de todos los argentinos a una provincia rica que se da el lujo de tener sus depósitos improductivos y especulativos en el exterior. Las provincias patagónicas son provincias petroleras, y cuando las demás provincias siguen haciendo el esfuerzo de tener los indicadores sociales más altos de pobreza, de desocupación, de indigencia, no es razonable que se desvíen esos dineros a las provincias petroleras. Entonces, ¿Las provincias amigas cuáles son? ¿Las patagónicas solamente? No, Entre Ríos también está entre las provincias amigas, que reciben muchos beneficios, por supuesto. Y lo mismo se hace con los intendentes también, esta suerte de clientelismo institucional, que le damos al que viene, al que se saca la foto. Ana Margarita, ¿usted cree que esto es nuevo? No, pero me parece que las facultades que se piden se utilizan para eso, que es lo que uno tiene que aclarar. Yo no he visto nunca, les aclaro, digamos, en la vida institucional de la Argentina, en los últimos 20 años, no se ha visto jamás una concentración de poder como la que hay en este momento. Nunca ningún otro presidente tuvo la concentración, la suma del poder como tiene hoy Kirchner. Ahora, teniendo el presidente debería rechazarlo esto, porque si lo tiene por algo. Pide. No, nadie se lo está regalando, lo piden. Eso es lo que a nosotros nos parece realmente. Algo no está funcionando. En un país donde el presidente tiene mayorías parlamentarias... Si se lo dan, es porque también tiene mayoría, o sea, el poder lo tiene a priori. Eso es a lo que voy. Sí, sí. Yo no digo que sea bueno. ¿Para qué querría esas atribuciones un presidente con mayorías propias? ¿Cuál es la intención de vaciar el Congreso como se está haciendo, teniendo mayoría que sabe que manda una ley y el Congreso está en condiciones de aprobársela con sus mayorías? Por eso digo, alguna cosa no está funcionando hoy en la Argentina, y me parece que eso es malo. Y digo que esto tiene que ver también con otras situaciones
situación que son, así como puse en la balanza las buenas, pongo las malas. Una es la cuestión institucional y la otra es la falta de un proyecto de crecimiento económico, de desarrollo productivo. Eso no hay hoy en la Argentina. El presupuesto no es malo por las facultades delegadas, por el capítulo. Si hubieran sacado el capítulo de las facultades delegadas, el presupuesto sería siendo igualmente malo, porque es un presupuesto que demuestra la asignación discrecional de los recursos de la que hablaba, es un presupuesto que muestra la continuidad de los programas asistenciales sin que a nadie se le ofrezca la posibilidad de participar de un proceso de reactivación económica y equitativa en la Argentina, porque no lo hay, no existe, y 1/3 del crecimiento de la Argentina para el año que viene se destina al pago de la deuda, que es el único ítem en el presupuesto que subió en términos absolutos. Sí, el pago de la deuda estamos hablando con los organismos de crédito internacional. Aclaremos esto porque lo demás está todavía en veremos. ¿Cómo está el radicalismo? El radicalismo está bien, viene de un proceso de debate que creo que era muy necesario. Me parece que el debate y la autocrítica han sido buenos. ¿Es la segunda fuerza? Es la segunda fuerza. No hay duda que es la segunda fuerza en términos institucionales, por cantidad de gobernadores, de intendentes, de legisladores. Nuestro desafío, por supuesto, es ser algo más que una segunda fuerza solo en términos ¿Cómo se plantan frente a esta elección que va a haber ahora, obviamente en la elección legislativa, que da una posibilidad mayor para ver si se crece o no se crece? Claro, bueno, nosotros estamos camino a esa situación, pero por lo menos en la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos hecho esta semana lo que yo llamo la explicitación de la construcción de un proyecto de poder alternativo al peronismo en la provincia de Buenos Aires, que lo hacemos a través de demostrar que ha quedado esta provincia en 17 años de gobierno peronista, con más desocupación, con más pobreza, con mucha más inseguridad, por ejemplo. Algunos argumentos tienen. ¿Quiénes son los responsables de eso?